Este programa es presentado por Sulamita Vestidos, prenda para fiestas de marcas exclusivas importadas de Estados Unidos. Todas esas cosas. Yo puedo criticar, pero tremendamente la labor de un agente fiscal, y ese agente fiscal... Buenas noches. Bienvenidos a la más nueva propuesta de Paraná TV, un programa de entrevistas con el que buscaremos conocer de cerca historias de vida de personas que se destacan en lo que hacen, que marcan tendencias y que inspiran a otras con su talento y creatividad. Hoy entrevistamos a uno de los abogados de referencia de la región. Egresado de la Universidad Católica en el año 1988, fue presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná. Es ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Este y ex vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este. Fue profesor titular en las facultades de Derecho y Filosofía de esta última casa de altos estudios y catedrático durante 25 años en otras instituciones. Conversamos hoy con el abogado Oscar Kutzenmeister en esta media hora de programación. Yo soy Enrique Acosta y esto es El Último Show. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más del Último Show por las pantallas de Paraná TV. Muchísimas gracias a las firmas que están haciendo posible esta programación, a LS Estudio Creativo, a B Agencia de Viajes, Sulamita Vestidos y a Barea Gourmet Food Park. Muchísimas gracias por la confianza. Hoy estamos con un invitado súper especial. Él es abogado, catedrático, hoy jubilado, y llegué también a formar parte del plantel de alumnados del profesor Oscar Kutzenmeister. Muchísimas gracias por estar acá, doctor, Gracias. Profesor. ¿Cómo querés que te llame? Doctor, profesor. Oscar es suficiente. Profe, bueno, ya muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un honor porque llegué a disfrutar mucho de tu clase dentro de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias. Y bueno, la realidad de nuestra justicia actualmente. ¿Nos puedes hacer una radiografía de eso? Bueno, yo creo que el Poder Judicial está pasando por una serie de transformaciones internas, ¿verdad? Una serie de transformaciones internas en el sentido de que se está procediendo a la renovación de la Corte Suprema de Justicia. Fueron incorporados 3 nuevos ministros. Próximamente también se va a jubilar la ministra Miriam Peña y está en proceso de selección. Tenemos ese proceso. Ahora, todavía existen, a mi juicio, cuestiones pendientes, y una de esas cuestiones pendientes tiene que ver con la información que brinda el Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado y no escapa a los principios que rigen a un sistema republicano de gobierno. La gente tiene que entender lo que el Poder Judicial está haciendo. No basta el mero tecnicismo y de la publicación de la sentencia en el diario, o sea, que en los registros internos, pero no se le explica una sentencia, por lo menos aquellas emblemáticas, a la gente. Por ejemplo, una prisión preventiva de un político importante, diríamos importante en el sentido de que cumple una función de importancia, ¿verdad? Un diputado, un senador, y parece ser que muchas cosas se manejan a los gritos, por decirlo así, lo que yo le suelo llamar las sentencias mediáticas. O sea, en aquella que la prensa exige una determinada conducta de los jueces, y muchas veces esa conducta no se corresponde con lo que está establecido en un código. Porque tenemos una legislación un poco benigna, por decirlo así, y no siempre la prisión es la que realmente corresponde. Tenemos un marco constitucional que establece, diríamos, algunas premisas fundamentales para la prisión preventiva, por ejemplo. Y el Poder Judicial
se limita a la a dictar la sentencia sin explicar a la ciudadanía en términos simples del por qué hizo esto o por qué no hizo esto. Pero se puede explicar con términos simples así. Se puede. Así como un médico te explica. Si él utilizara con nosotros un lenguaje técnico, es muy probable que nosotros no comprendamos. También, entonces hay veces en que el problema está en la legislación. El juez está obligado a aplicar la ley. Sí. ¿Verdad? Entonces, si la ley no se corresponde con las expectativas sociales, entonces hay que cambiar la ley. Porque se parte de la premisa de que la ley es la expresión de la voluntad del pueblo, ¿verdad? Que dicta una norma de convivencia social dentro del Estado a través de sus representantes. Y si la ley es una mera copia de otro país que tiene una otra idiosincrasia, una otra realidad socioeconómica, y nosotros por modernizar, entre comillas, copiamos esa ley, entonces evidentemente que va a haber un rechazo por parte de la ciudadanía. Por eso digo de que el Poder Judicial, que ya está muy desacreditado por malos elementos que tiene, pero a veces por hacer bien las cosas igualmente se los critica porque no se sabe cómo está redactada la ley. Y para mí es uno de los grandes desafíos del Poder Judicial. Pero eso toca al Poder Judicial, profe. Claro, el juez tiene que explicar su sentencia. El juez tiene. ¿Y cómo puede hacer esa? Y bueno, por eso tiene los canales de comunicación. Hoy en día existen los canales. Yo no digo que se puede hacer en todos los casos, pero existen casos emblemáticos en donde la ciudadanía está expectante de la respuesta del Poder Judicial. Y es más fácil denigrarle a un juez, ¿verdad?, que se vendió, que esto, que aquello, y no siempre puede estar ocurriendo eso. Simplemente un juez está cumpliendo con una disposición legal porque él no está facultado a discutir lo que dice la ley. Sí. Él está obligado a hacer cumplir, así como el Poder Judicial, el Poder Legislativo lo había redactado, ¿verdad? Así como fue sancionada la ley. Él no está facultado a apartarse, tiene que cumplir y hacer cumplir. Entonces ahí viene un problema de comunicación, a mi juicio. Y por eso ahí, diríamos así, no vemos un descrédito hacia el Poder Judicial por un lado, y por otro lado se corre ese riesgo de que el Poder Judicial, para ponerse bien con la gente, empiece a dictar sentencias que agrade a la gente pero que viole la ley. Que son las sentencias mediáticas que yo estoy señalando, ¿verdad? Es un aspecto. Yo no estoy diciendo con esto que no exista corrupción en el Poder Judicial. De hecho existe, pero no todas las sentencias que no son del agrado de la gente son productos de la corrupción. Sino que a veces la ley que tenemos no es del agrado, el texto de la ley no es del agrado de la gente. Por decirte, la gente, diríamos así, mayoritariamente en nuestra sociedad, cree de que alguien que cometió un delito ya tiene que ir casi inmediatamente a prisión. Y sabemos de que existen etapas de un proceso penal, 3 etapas, y se tiene la presunción de inocencia. Alguien es inocente hasta que quede firme y ejecutoriada una sentencia de condena. Y eso puede tardar años porque uno puede ser condenado en primera instancia, puede esa sentencia ser modificada, anulada en segunda instancia, existe hasta la Corte Suprema de Justicia. Todo ese proceso puede llevar una buena cantidad de tiempo. Y ahora, por ejemplo, lo que ocurrió, el caso Lula en el Brasil, por hacer una analogía, la Corte sentó una postura: mientras no quede firme una sentencia, no puede estar adentro. Y firme significa que tenga que agotarse todos los recursos procesales hasta tanto, ¿verdad?, esa persona tiene que estar en libertad. Y entonces esa cuestión, ese tipo de cosas, el Poder Judicial tiene que explicar. Si no le gusta que sea así, entonces están los legisladores para cambiar. Pero no le forcemos al juez a que tenga que dictar una sentencia en la medida del deseo de la gente,
que sea popular. Pero eso no puede ser producto de la educación, el cambio no tendría que partir de ahí, profe. Bueno, son falencias que se tiene, pero no vamos a pretender que tenga una formación jurídica la población. Puede tener hasta una formación ciudadana, conocer sus derechos y obligaciones, pero estamos hablando de un campo ya técnico. Ahora, yo creo, particularmente sostengo que el Poder Judicial tiene que encontrar las herramientas, inclusive por la ley de lenguas, está obligado a hablarle a la gente en su idioma, ¿verdad? A dictar una sentencia y explicarla en su idioma. Y ahí ya nos apartamos del aspecto técnico, porque no existe un lenguaje técnico en guaraní. Entonces, explicarle a la gente del por qué fulano de tal fue condenado a 10, 15, 2 años o lo que sea. Porque la gente esperaba que Víctor Bogado tenga la condena de tal. Y bueno, pero que explique del por qué la condena fue esta. Pero explique en términos sencillos, comprensibles para toda la gente. Digo yo que esto es uno de los principales desafíos. Porque hay una desconexión entre el lenguaje del Poder Judicial y el lenguaje de la gente. Y obviamente este es un lenguaje técnico y este es un lenguaje popular, ¿verdad? El de la gente. Entonces, este tiene que explicarle lo que hizo al otro. Interesante el tema del guaraní, porque nunca se planteó algo así, ¿verdad? Pero me gustaría que nos amplíe un poco más eso, profe, en el próximo bloque. Estamos cerrando este bloque, interesantísimo. Pero cómo, si nos puede explicar en el próximo bloque cómo se podría hacer, si se tiene que sacar una ley para que las sentencias sean dictadas en 2 idiomas, ¿cuál sería el mecanismo de implementación de eso, ¿verdad? Si no podés, pero en el próximo bloque, que está muy interesante la conversación con el abogado Oscar Kuchenmeister, vamos a estar ampliando esto en el segundo bloque, así que quédense ahí que ya volvemos con el último show. Soy Enrique Acosta, te invito a formar parte de esta nueva propuesta de Paraná TV, un programa de entrevistas con el que buscaremos conocer de cerca historias de vida de personas que se destacan, que marcan tendencias y que inspiran a otras con su talento y creatividad. El último show todos los domingos de 23 a 23:30 por este canal. Segundo bloque del último show, agradecimiento especial otra vez a LS Estudio Creativo, a Vi Agencia de Viajes, a Sulamita Vestidos y a Barea Gourmet Food Park por hacer posible esta programación. Seguimos con el abogado Oscar Kuchenmeister, quien nos está hablando acerca de una situación muy real de nuestra justicia, profe. Estabas hablando de que sería necesario también en algunos casos la implementación del guaraní en algunas sentencias. ¿Cómo podría implementarse algo así? De hecho, ¿Cuál podría ser una propuesta? Claro, no, de hecho existe una ley. Existe una ley que claramente establece, ¿verdad?, que se tiene que utilizar el guaraní. Inclusive acá un magistrado suele hacer uso de eso en sus sentencias. No son todos los que cumplen con este requisito, pero es perfectamente factible. Lo que yo suelo señalar es de que se tiene que utilizar el lenguaje corriente de la calle, el yo pará. No el guaraní erudito que solamente un puñado de gente lo comprende, ¿verdad? Se tiene que utilizar el guaraní de la calle, que es el yo pará. Pero ¿verdad? estás hablando del momento de un juicio o algo así, pero en una sentencia escrita, profe. Sí. ¿Cómo se podría hacer eso? Y pues, ¿Redactar en guaraní? Claro, se puede. Se tendría que hacer en castellano y en guaraní. ¿Y eso el encausado puede exigir? Claro, es la ley. Es la ley. Son idiomas oficiales del Paraguay, el guaraní, por ahí partimos, son idiomas oficiales. Probablemente que cualquier encausado entienda más la lectura del español que del guaraní, ¿verdad? Ahora, una cosa es saber leer y otra cosa es entender, ¿verdad? Porque ahí también nos encontramos con otro fenómeno ya de orden lingüístico. Muchas veces uno le explica y él parece entender en guaraní, pero está entendiendo absolutamente otra cosa. Sí. Entonces, hay que hablarle como para que él pueda comprender. Porque muchos piensan, hace un proceso interno
escuchan en español, pero hace una traducción interna al guaraní para que pueda comprender. Ese ya es un proceso lingüístico interno. Pero ese trabajo no sería del abogado. No. El abogado es simplemente un representante de una de las partes. El que juzga, acá lo que estamos apuntando es al papel del Estado. El Estado que está representado en ese momento por el Poder Judicial, porque es el Estado paraguayo el que le condena, ¿verdad? Lo materializa el Poder Judicial como uno de los poderes del Estado, pero es el Estado paraguayo el que le está condenando o absolviendo a alguien. Entonces, yo creo que hay un desafío en el tema comunicacional entre el Poder Judicial y la ciudadanía, la población, para comprender el sentido, la argumentación, la motivación de un fallo judicial. Si no, no entendéis, la gente va épalo y coaque. Y ya fácilmente se desacredita, no, espérate, inmundaja, espérate, sinvergüenza, estamos en un país en donde todos desconfían de todos. Y del Poder Judicial, evidentemente por causa de los malos elementos que tiene, se les coloca a todos los jueces en una misma bolsa y no es así. Están las personas que realmente son rescatables, ¿verdad? Que tratan de hacer bien su trabajo. Me consta de que existen esos operadores de justicia que tratan de hacer bien las cosas, pero llama más la atención el mal elemento, ¿verdad? El mal elemento llama más la atención, así como cualquier persona cuando está enferma llama la atención, cuando está sano nadie casi pasa desapercibido, ¿verdad? La sentencia mediática que estaba haciendo alusión, ¿no sería producto de la falta de personalidad también del magistrado en ese caso? Y bueno, ocurre que los medios de comunicación, no voy a tirarte el fardo en este momento, ¿verdad? Está bien, pero también tienen sus intereses muchas veces los medios de comunicación. Ocurre que hay que entender de que últimamente la empresa de medios juega un papel muy importante, porque también esa empresa de medios tienen otros rubros en los que también tiene interés y muchas veces distorsiona, ¿verdad?, la información. Existe un fenómeno que es bastante complejo, ¿verdad? Entonces, dueño de medios que al mismo tiempo es dueño de empresas que tienen interés en tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, existe esa realidad. Ahora, evidentemente que hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación, la prensa en todas sus modalidades, tiene un fuerte impacto social, ¿verdad? Tiene un fuerte impacto social y no todos tienen la capacidad crítica de cotejar, de confrontar esa versión que ve en los medios con otras fuentes, sino lo que se dijo, ¿verdad? Como solía decirse en el Brasil, lo que dijo la Globo es la Biblia, ¿verdad? Una forma de decir. Entonces muchas veces el juez tiene un temor de que a través de publicaciones en donde se le está acusando de estar cometiendo prevaricato, lo que sea, aún no siéndolo. Entonces yo creo que el Poder Judicial, como un poder del Estado, justamente para salvaguardar esa situación, tendría que no defender lo mal hecho, explicar lo hecho, ¿verdad? Explicar lo hecho. Para eso existen las instancias. Si el juez o un magistrado de primera instancia falló de modo incorrecto, de modo contrario a la ley, ¿verdad?, existe una segunda instancia que puede rectificar y existe una última instancia en muchos casos en que la Corte da la última palabra, ¿verdad? Pero es un fenómeno que se da en toda Latinoamérica. Seguro, Principalmente en Sudamérica, ¿verdad? Porque hay un caso en Argentina, por ejemplo, de una actriz que denunció a un actor por supuesto abuso. Sí. Y se está dando justamente lo que decía, es una sentencia mediática, porque hay un colectivo de actrices que enseguida viene encima y ya exigen sin una prueba contundente, que es solamente la palabra de la supuesta víctima contra el denunciado o acusado en este caso, ¿verdad? Ocurre que los tiempos van cambiando y las redes sociales cumplen un papel extremadamente, fuerte en la sociedad hoy. Antes yo dependía que un medio me dé un espacio. Sí. Hoy ya no.
Hoy yo por las redes sociales puedo publicar lo que el medio no publicó, puedo vehicular lo que publicó, puedo darle un otro sentido a lo publicado. Gracias a eso, hoy tenemos informaciones, diríamos, en redes sociales que normalmente la gente no la tiene. Por ejemplo, si un medio X trata de ocultar una información y otro medio que es, diríamos, una competencia, entonces vemos ambas versiones, ¿verdad? La que uno está publicando y la que la otra está publicando, el otro está publicando. Uno puede sacar su propia conclusión. Su propia conclusión, y es más, emitir una opinión respecto a eso. Otra cosa que las redes sociales brindan, ¿verdad? Sí, sí, y entonces estamos ante un nuevo, en esta época de la comunicación, en donde las redes sociales cumplen una función muy trascendente en la sociedad. Entonces ahí es que surge la necesidad de que también los poderes del Estado se ayornen para que pueda dar una respuesta, ¿verdad? Porque no puedes dejar que tus soldados, una forma de decir, los jueces, se los esté masacrando indebidamente y vos no hagas nada. Tendría que explicar a la ciudadanía, bueno, se obró de esta forma y, ¿verdad? Y es raro que las instituciones no utilizan, generalmente quieren usar todavía el tradicional comunicado y no hacen una explicación directa. Por eso te digo. Por eso justamente hablo de los desafíos, diríamos, quizás del siglo XXI para el Poder Judicial, ¿verdad? Por ejemplo, la digitalización de los expedientes. Ahora los expedientes son digitales, ¿verdad? Es una incorporación de la tecnología y es bastante novedoso, es bastante desafiante para los operadores de justicia, ¿verdad? Para aquellos que todavía le temen a la computadora, que le temen a Internet, que piensan que Internet es solamente para la joda. Entonces ahora, desde el inicio hasta el final, y trae un impacto muy grande, porque yo puedo estar haciendo mis presentaciones de un juicio que se está tramitando en Asunción y lo estoy haciendo acá, ¿verdad? Entonces, a cualquier hora. Entonces son innovaciones y son desafíos para todos los operadores de justicia, para magistrados, fiscales, abogados. Y lo mismo digo, el tema comunicacional, ¿verdad? Tiene que existir. Ahora, por ejemplo, en Asunción, la Corte Suprema de Justicia estableció de que los fallos, ellos están haciéndolo públicos, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Las deliberaciones, las argumentaciones lo están haciendo verbalmente allí. Pero, como dije, tiene que llegarle más a la gente como para que pueda volver a tener una cierta credibilidad y, por sobre todas las cosas, para ver dónde está la falla. Estamos cerrando el segundo bloque, profe, y en el tercero y último me gustaría que nos hables un poco sobre, estás hablando de Internet y de las redes sociales. Actualmente, si haces uso en tu profesión, ejerciendo tu profesión, de las redes sociales, porque solemos ver que hay descargos, hay planteamientos, hay debates en el que solés protagonizar. Pero eso va a ser en el último bloque, así que quédense ahí que vamos a continuar en minutos más con el abogado Oscar Kuchenmeister. Soy Enrique Acosta. Te invito a formar parte de esta nueva propuesta de Paraná TV, un programa de entrevistas con el que buscaremos conocer de cerca historias de vida de personas que se destacan, que marcan tendencias y que inspiran a otras con su talento y creatividad. El último show todos los domingos de 23 a 23:30 por este canal. Tercer y último bloque del último show, seguimos con el abogado Oscar Kuchenmeister, el temible Oscar Kuchenmeister de la Universidad Nacional del Este. Muchísimos alumnos tuviste en esa universidad que no la pasaron tan bien, doctor. No, en la realidad llegué en una época, aunque parezca exagerado, a tener 600 alumnos en un año, dividido en algunas carreras, ¿verdad? Y lo he temido probablemente por el tema de la exigencia, ¿verdad? Pero gracias a Dios tengo la satisfacción de encontrarme
en la calle con profesionales. Hoy, por ejemplo, casualmente yo estuve haciendo algunas gestiones en la municipalidad con una comisión vecinal y me encontré con un concejal que fue alumno mío y me saludó muy correctamente, todo eso. Y ese reconocimiento para un docente es muy importante, ¿verdad? Y nadie me recuerda por haber sido injusto con nadie, sino que el haber sido exigente y algunos, obviamente, una cosa es la época estudiantil en que muchas veces uno no asume con mucha responsabilidad, ya después se da cuenta de la importancia que tenía el hecho de que alguien haya apretado, entre comillas, con él, ¿verdad? Pero son etapas y yo particularmente tengo muy buenos recuerdos de los grupos de estudio porque todos aprendemos. Muchas veces se tiene el concepto de que aprendimos con tal profesor. En la realidad el profesor también aprende. Yo aprendí muchísimo de los grupos, de esos debates. Uno aprende muchísimo porque se le abre el horizonte, se le abre el panorama. Cosa que vos estás pensando que yo no lo había pensado de ese modo, por ejemplo, ¿verdad? Y aprendemos bastante. Y era el método que utilizabas, el del debate, ¿verdad? Claro, ¿Siempre fue así? Claro, siempre. Porque yo soy contrario a la cultura de la repetición. El alumno loro para mí es un alumno fracasado, ¿verdad? El que me repite un texto, ¿verdad? Yo quiero que sepa utilizar eso en la vida práctica, que entienda y aplique aquello que conoce en su vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo ejerciste la docencia? 25 años. 25 años. Me aguantaron. ¿Y en cuántas universidades? Yo estuve en la UPE, ¿verdad? Conmigo comenzó la creación de la Facultad de Derecho en la Universidad Privada del Este. Fui decano durante 2 años. Estuve en la Universidad Católica también como catedrático, pero muy poco tiempo. Y después ya me dediqué de lleno a la Universidad Nacional del Este. Eso incluyendo todas esas universidades, 25 años. Sí. 25 años. ¿Y cuántas carreras? Y en realidad yo estuve en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación y Derecho. Eran las carreras. Las 2 primeras en la Facultad de Filosofía y la otra en la Facultad de Derecho. Perfecto. Estábamos hablando hace rato de la importancia de las redes sociales. Sí, Sos sí. un asiduo utilizador utilizas mucho las redes sociales, Claro, principalmente claro. Facebook. Sí. Y se abrieron lindos debates también ahí. Sí. Bueno, para mí es también emitir opinión y ayudar a fomentar un poco el espíritu crítico en los debates, a los cuales no estamos muy acostumbrados muchas veces, nos agredimos, nos cuesta todavía debatir. Pero yo suelo publicar temas que me parecen interesantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista... Más toco temas y también temas de orden político, ¿verdad? Temas actuales. Temas actuales, ¿verdad? Entonces uno no está ajeno a una discusión que surge y doy mi opinión en esas publicaciones, ¿verdad? Yo siempre digo, yo no busco que alguien siga, diríamos, mi pensamiento. Yo expongo mi pensamiento y que alguien lo pueda discutir, objetar. No soy el dueño de la verdad, solamente expongo mis pensamientos, mis ideas respecto a temas que considero que son de interés, diríamos, de la gente. Obviamente que también mezclo un poco con algo de sarcasmo siempre, ¿verdad? Sobre algún caso en particular, por ejemplo, hace poco este vaivén que tenemos en la Junta Municipal, que un día fulano es el presidente, mañana lo sacan, pasado mañana le vuelven a colocar, y la gente que viva fulanito afuera, vive el mismo que lo elogió, mañana cuando le sale en contra ya... Y no admite ninguna crítica. Entonces me parece que muchas veces ese vaivén que es motivo de qué sé yo, algo jocoso, hasta si se quiere, ¿verdad? ¿Y te imaginaste que alguna vez sería un buen pasatiempo el tema de las redes sociales? Para mí, yo concluí de que no pensé de que tenía una jubilación, después de jubilarme iba a tener una vida tan activa en redes sociales, ¿verdad? Porque generalmente siempre se decía que la vida del jubilado es bastante tediosa porque no tiene nada que hacer. Yo me divierto un montón con el tema de las redes sociales, ¿verdad? Facebook, también los medios digitales que hoy permiten, ABC, Última Hora, todos los medios digitales, de interactuar con otras personas, ¿verdad? De repente uno encuentra gente
que lo hace en forma seria, pero como está al alcance de todo, también nos encontramos de todos, ¿verdad? En estas redes, ¿verdad? Y a veces viene la agresión. Yo siempre lo tomo esto como si nada, ¿verdad? No lo tomo a mal, ¿verdad? Es parte de nuestra forma de expresarnos. A veces llegamos a un punto en que la intolerancia es un fenómeno que se da de un modo muy fuerte en nuestro país, y parece ser que la razón todavía no se expone cuando uno se le agrede al oponente, ¿verdad? Entonces parece que falta algo cuando uno viene, con el perdón termina, una puteada atrás del comentario, y no necesariamente se tiene que llegar a eso, ¿verdad? ¿Nunca pensaste incursionar en la política? La verdad que no, porque yo creo que la política, del modo como es desarrollado en nuestro país, una política de corte prebendario en donde solamente es qué te ofrezco a cambio de, ¿verdad? Tanto para el electorado como también en los órganos colegiados. Ir a ser parte de una minoría inexpresiva para gritar todas las verdades y hacer todo, pero a final de cuentas sos uno de entre 45 senadores, o tenés que pactar con los jodidos o no existís. Sos uno de los 80 diputados, o pactás con los jodidos o no existís. Entonces, yo creo que no. Pienso que mi papel, en todo caso, propiciando estos debates en redes y compañía, es también una forma de hacer política, sin hacer política partidaria, sino que para que la gente un poco empiece a reflexionar, ¿verdad? Despojarse un poquito de ese fanatismo ciego que nos caracterizó durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que todavía lo tenemos muy fuerte. Entonces yo creo que de ese modo también hago política no partidaria, pero despierto muchas veces esos debates como para que la gente pueda sacar conclusiones que probablemente no lo haría en otro lugar, en otro contexto, y mucho menos en un mitin político, ¿verdad? Pero invitaciones seguramente que te llueven, ¿verdad? O te llovieron en algún momento. Y en la realidad no tanto, porque cuando uno es argelado, como yo, ¿verdad? Ya sabe la gente de que no te van a domar fácilmente, y están para acá los caciques partidarios. Fulanito es el dueño de tal movimiento, fulanito es el... O te alineas a lo que dice el mandamás o no existís. Entonces ellos también buscan a alguien obsecuente que tenga que seguirle y cumplir sus directrices. Como yo soy un poquito arisco en ese tipo de cosas, es probable que no le sea útil. ¿De qué le va a servir a un caudillo partidario llevarme a mí cuando que al momento en que haga una macanada soy el primero que le va a saltar en contra, ¿verdad? Entonces no soy útil para soy un poco disfuncional para ese tipo de gente, ¿verdad? Entonces, evidentemente así a nivel de ciudadanía siempre me dice la gente, ¿verdad? Pero a nivel político partidario nunca recibí ningún tipo de invitación, porque, como dije, no, ya sabe la gente que no me voy a prestar a cualquier tipo de cosas que no corresponden, ¿verdad? Y lastimosamente en los espacios de poder todo pasa porque, bueno, me aprobas esto y yo te doy esto, y no siempre es en beneficio de la ciudadanía, ni de la población, ni de la sociedad, sino que estamos hablando de un intercambio de favores de orden personal y de beneficio personal. ¿Actualmente seguís en el ámbito penal, ejerciendo? No, en la realidad estoy un poco alejado paulatinamente de la actividad profesional. Ya mis hijos, que también son profesionales, diríamos que tomaron la posta, y llevo algunos casos esporádicos, pero ya no estoy ejerciendo de una forma intensiva la actividad de la abogacía. ¿Cómo definís tu personalidad en el sistema judicial nuestro, tipo ejerciendo tu profesión? ¿Cómo te definís, profe? ¿Tu personalidad, fuiste siempre frontal, siempre...? Claro. Yo estuve durante 2 periodos, fui secretario general, y luego durante 2 periodos fui presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná.
y nuestra posición siempre fue frontal de lucha contra la corrupción, las irregularidades, porque no todas las irregularidades son fruto o representan corrupción, a veces simplemente son irregularidades sistémicas que se dan, ¿verdad? Y siempre tuve una posición crítica al respecto, ¿verdad? De ese tipo de cosas. Y yo siempre soy un antisistema, por decirlo así, ¿verdad? Porque los sistemas tratan siempre de pervertir el orden de cosas. Cuando le das el poder a alguien, no siempre tiene la misma personalidad que tenía cuando estaba tratando de acceder al poder, ¿verdad? O sea, es un antisistema, pero tener una personalidad súper, no muy radical como otros. Sí. Otros que se definen de esa forma, profe. Claro, ¿verdad? Yo soy consciente de hasta dónde puedo, ¿verdad? Y tampoco el tema es llegar al conflicto interpersonal. Yo puedo estar en desacuerdo con un magistrado, criticar su labor como magistrado, pero eso no significa que como persona yo tenga algo que ver. Y muchas veces acá nosotros mezclamos un poco las cosas, ¿verdad? Ya se lleva al campo personal. Agresiones, todas esas cosas. Yo puedo criticar, pero tremendamente la labor de un agente fiscal, y ese agente fiscal tengo un buen trato con él, ¿verdad? No significa que yo tenga que denigrarle como persona. Puedo cuestionar severamente sus actuaciones, o un juez, un ministro de corte, pero eso no significa que lo lleve al campo interpersonal. Profe, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá, por haber venido. Interesantísima la charla. Me gustaría alargar muchísimo más, pero ya estamos cortos de tiempo. Te agradezco muchísimo. Si quieres dejar algún mensaje, la cámara es tuya, algún mensaje a las personas, a los que te siguen en las redes sociales, o algún mensaje a alguna persona en específico. No, yo te agradezco infinitamente el hecho de haberme invitado, porque los que ya estamos en situación de retiro no siempre somos recordados, ¿verdad? Pero por lo menos esta deferencia, ¿verdad? No, evidentemente que hay un grupo con quienes interactúo en redes sociales. Muchos ni siquiera los conozco personalmente, veo de repente en su perfil que son gente de otras ciudades, pero lo importante es expresar nuestras ideas. Nosotros estamos viniendo de una época en donde se nos privaba de expresar nuestras ideas, y muchas veces abusamos un poco de esa libertad de expresión, y algunos creen de que con eso se puede agredir, ¿verdad? Siempre uno trata de evitar ese tipo de agresiones entre personas, ¿verdad? Pero para mí es muy saludable el tema de poder debatir temas en redes sociales, porque es el vehículo que tenemos la ciudadanía, que no tenemos acceso directo a los medios de comunicación, diríamos convencionales, como una radio, televisión o diario, ¿verdad? Entonces es un medio en donde podemos expresar nuestras ideas, nuestras inquietudes, formular denuncias, y de ese modo interactuamos como sociedad. Perfecto, muchísimas gracias, profe, por la presencia. Y nosotros nos quedamos por acá, no sin antes agradecer nuevamente a LS Estudio Creativo, a B Agencia de Viajes, Barea Gourmet Food Park, y a Sulamita Vestidos por la preferencia. Muchísimas gracias y será hasta el próximo domingo. Soy Enrique Acosta. Te invito a formar parte de esta nueva propuesta de Paraná TV, un programa de entrevistas con el que buscaremos conocer de cerca historias de vida de personas que se destacan, que marcan tendencias y que inspiran a otras con su talento y creatividad. El último show todos los domingos de 23 a 23:30 por este canal. Este programa fue presentado por Sulamita Vestidos, prenda para fiestas de marcas exclusivas importadas de Estados Unidos.